El millonario queda impactado al ver niño orando por su hija en coma y revela secreto. Fernando, un millonario reconocido por sus negocios millonarios y su estilo de vida extremo, parecía tenerlo todo. Una mansión enorme en Las Condes, autos de lujo, fiestas exclusivas, pero algo lo corroía por dentro, una soledad absoluta, como un vacío que no se llenaba con ningún billete ni logro. Nunca imaginó que un simple hospital en un barrio olvidado iba a cambiarlo para siempre. Era un día gris, con ese frío que cala hasta los huesos. Fernando entró al hospital casi por impulso, buscando algo que ni él mismo sabía. En un pasillo oscuro, entre paredes desconchadas y olor a desinfectante rancio, se topó con una escena que jamás olvidaría. Un niño, pequeño, sucio, con manos temblorosas y ojos llenos de temor, arrodillado junto a una cama. No estaba solo. A su lado, una niña, su hermana, yacía inmóvil, con el rostro pálido, cubierta de tubos y cables que chillaban con cada respiración. Su voz ronca, quebrada por las lágrimas, se elevaba en un clamado pedido al cielo. Por favor, Valentina, despierta, no me dejes solo. No había ni un adulto cerca, solo el silencio denso que oprimía el cuarto, interrumpido por los pitidos del monitor cardíaco. Fernando se congeló en el acto. Nunca había visto tanto dolor concentrado en alguien tan pequeño. Su pecho se apretó con fuerza, una mezcla de culpa y tristeza que le quemaba la garganta. La pureza brutal de ese amor fraternal le pegó directo en el alma. Observó mejor. El niño tenía las ropas rotas y la mirada de quien carga una responsabilidad enorme, demasiado grande para sus hombros. Tras algunas preguntas en voz baja, por fin entendió. Valentina estaba en coma por una infección grave. La familia de Samuel no tenía ni para los remedios, mucho menos para hospital privado. Vivían en la más absoluta pobreza, lejos de las mansiones, en un rincón olvidado por la ciudad y el mundo. Ese momento lo cambió todo. Fernando sintió algo desconocido, como una chispa en medio de su vacío. Algo que lo llevó a acercarse con timidez, a ofrecer ayuda sin condiciones, como si esa conexión repentina fuera su salvación también. Pero justo cuando Valentina empezó a mostrar señales de mejoría, apareció un hombre extraño. Un tipo con mirada fría, sonrisa tensa y palabras que helaron la sangre de Fernando. Dejó caer una insinuación que nadie esperaba, que Fernando, sin saberlo, estaba implicado en el oscuro origen de la enfermedad de la niña. El aire se volvió denso, las dudas le quemaron la piel. ¿Qué secreto guardaba ese hombre? ¿Por qué esa sombra amenazaba a la familia que justo comenzaba a salvar? Samuel, aunque solo un niño, empezó a notar la tensión que su hermano mayor escondía tras los ojos. Una sombra que crecía, que latía oscura y peligrosa. El vínculo entre Fernando y Samuel se fortalecía, pero el pasado contraatacaba con fuerza. ¿Puede realmente el dinero sanar heridas que el tiempo no borró? ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz y destruya todo lo que han intentado construir con tanto esfuerzo? Samuel, inquieto, se gira con ese instinto que solo los niños con miedo poseen. Algo en la mirada de Fernando le hace sospechar. Siente que su hermano le oculta algo fundamental, y la pregunta que hiela el alma queda flotando en el aire, pesada, imposible de ignorar. ¿Qué están a punto de descubrir? ¿Un amor invencible o un secreto que los destruirá? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Samuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada de Fernando, su nuevo amigo, ya no era la misma. Algo se había apagado en sus ojos, como si un velo opaco hubiera caído de repente.
La atmósfera alrededor se tornó densa, el aire se volvió frío, y el pitido del monitor de Valentina parecía hacerse más estridente. La tensión era palpable, y el corazón de Samuel latía con fuerza, temiendo que el delicado hilo que unía a su familia con Fernando pudiera romperse. —¿Estás bien, Fernando? —preguntó Samuel, con voz temblorosa. La preocupación se dibujaba en su pequeño rostro, pero su pregunta fue recibida con un silencio que se sentía más pesado que cualquier respuesta. Antes de que Fernando pudiera contestar, el hombre extraño que había irrumpido en sus vidas apareció de nuevo, esta vez con una actitud más amenazadora. —No estás en control, millonario —dijo, con una sonrisa burlona. Tu pasado es más oscuro de lo que piensas. Todo lo que has hecho, cada centavo que has ganado, te llevará a este momento. Fernando sintió que el sudor frío se deslizaba por su frente. —¿Qué sabes de mí? —respondió, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba al recordar aquel encuentro inesperado. —No tengo nada que ver con esto. —Ah, pero eso es lo que crees —contestó el hombre, acercándose un paso más, sus ojos fríos como el acero. Ese diagnóstico no es casualidad. Tus decisiones han tenido repercusiones aquí, en esta sala. La niña no está en coma solo por una infección. Hay elementos oscuros en juego y tú eres parte de ello. Samuel miró a Fernando, su pequeña mente intentando conectar las palabras en una red de confusión y miedo. —¿Qué quiere decir? —preguntó, casi en un susurro. Algunas lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas, sintiendo que la esperanza que había florecido en su corazón se marchitaba. La sonrisa del extraño se amplió al ver el miedo de Samuel. Lo que falta aquí no son solo medicinas o dinero. A Valentina le robaron algo, algo que nunca debió ser tocado. Y tú, Fernando, tienes el poder para devolverlo. ¿Pero estás dispuesto a enfrentarte a la verdad? Fernando, con el corazón desbocado, sintió un choque eléctrico recorrerle la espalda. Las palabras del extraño retumbaban en su cabeza como un eco incesante. ¿Qué podía haber hecho en su pasado que podría llevar la tragedia a esta familia? ¿Qué conexión había entre él y la enfermedad de Valentina? En ese instante, los monitores comenzaron a fallar en un grito ensordecedor. El cuerpo de Valentina, que antes había mostrado pequeñas señales de mejora, se convulsionó, y Fernando sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. —¡No, Valentina! —gritó Samuel, corriendo hacia su hermana, pero una enfermera entró de golpe, empujándolo hacia atrás con una fuerza inesperada. —¡Fuera de aquí! Necesitamos espacio —exclamó, mientras las luces parpadeaban. Fernando, paralizado, se dio cuenta de que la verdad que había ocultado su vida lo había alcanzado. El pasado y el presente colisionaban como un torbellino, y un nuevo horror se manifestaba. Con cada segundo que pasaba, el destino de Valentina pendía de un hilo. —¡Tú, Fernando! ¿Qué has hecho? —gritó Samuel, sus ojos llenos de lágrimas y de fuego. La desesperación en su voz era un eco de su amor por su hermana, pero también de la traición que empezaba a sentir hacia el hombre que había creído que era su salvador. Y en ese mismo instante, mientras el caos estallaba a su alrededor, como un trueno en medio de la tormenta, la puerta del hospital se abrió y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros oscuros y sus intenciones aún más sombrías. La vida de todos en aquella habitación cambió por completo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y lo que siguió dejaría a todos preguntándose: ¿podrán sobrevivir? ¿Qué secretos ocultos están a punto de revelarse? El momento parecía estar atrapado en un suspenso interminable. El caos que se desató con la irrupción de los hombres armados revertía la tensión palpante en la sala. Fernando sintió que se le encogía el estómago, un frío helado le recorrió la espalda. Los reflejos metálicos de las armas relucían con una amenaza aterradora, y el sonido de los gritos de los enfermos resonaba como ecos de un terror inminente. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres, su voz grave y autoritaria cortando el aire como un cuchillo. La enfermera que había empujado a Samuel se tumbó,
dejando a los hermanos en una posición vulnerante en medio de la sala. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de Fernando. Miró a Samuel, sus ojos llenos de horror y confusión. No podía permitir que esa situación les arrebatara la única esperanza que tenían. «Oye, Valentina», clamó Samuel, desesperado, mientras intentaba correr hacia la cama de su hermana. El tiempo pareció detenerse. Fernando se lanzaría hacia él para detenerlo, pero algo en el rostro del hombre extraño lo detuvo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, como si realmente disfrutara el caos que había desatado. «Todavía hay tiempo, Fernando», dijo el extraño, su voz refrendando una calma escalofriante en medio de la locura. «Si haces lo que te digo, tal vez se salve». El corazón de Fernando latía desbocado. «¿Qué quieres? Dímelo». Sus palabras salieron rápidas, como latidos de un corazón que no puede soportar más presión. En ese instante, el monitor que señalaba la salud de Valentina empezó a emitir un pitido constante y alarmante. «Tu pasado tiene un precio millonario», continuó el hombre, acercándose un paso. «Y ese precio tiene a Valentina en juego. ¿Es capaz de afrontarlo?». Solo entonces Fernando se dio cuenta de que no era un extraño cualquiera. Era alguien con un peligroso conocimiento. Alguien que conocía secretos oscuros sobre él y su vida. De repente, un grito desgarrador retumbó en el aire. Una enfermera, con pánico en los ojos, caía al suelo. Un disparo había sonado. La sala se llenó de gritos y de cuerpos que se despeñaban, y Fernando sintió que todo se desmoronaba. Las inseguridades, las decisiones de su vida que había enterrado, todo empezaba a salir a flote. Pero había algo más, algo que le revolvía las entrañas. «¿Qué estás escondiendo de mí, Fernando?». La voz de Samuel interrumpió sus pensamientos, una pregunta llena de miedo. Un miedo que Fernando ahora compartía. Lo miró, dándose cuenta repentinamente de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Aquella pregunta resonaba en su interior. La atmósfera se tornó aún más asfixiante. En ese momento, el hombre extraño se inclinó hacia Fernando y en un susurro que parecía un vil susurro de la tormenta que lo rodeaba, dijo: «No solo Valentina está en peligro. Hay más en juego. Eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Su vida podría depender de un secreto que llevas contigo desde hace años». Fernando sintió una sacudida, como si cada palabra del extraño fuera un puñetazo que lo dejaba sin aliento. ¿Qué relatos oscuros le estaba conectando ahora con Valentina? En ese instante, todo lo que había construido, su fortuna, sus negocios exitosos, parecían ser solo una tapadera, una fachada para esconder un secreto que podía costarle la vida a dos inocentes. Los otros hombres armados se apresuraron hacia ellos, y lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Volaron disparos. El caos estalló en una selva de violencia. Los gritos. En ese segundo, el corazón de Fernando se detuvo. «¿Qué está pasando?», murmuró Samuel. Y la verdad era tan devastadora que aunque no la conocía, podía sentirla cruzando el aire. Todo iba a transformarse. Fernando, a punto de perder su razón, se dio cuenta de que su vida y la de Samuel dependían de una decisión que debía tomar. Porque valía la pena preguntarse, ¿quién era el verdadero enemigo? ¿El oscuro secreto que guardaba o la verdad oculta en el alma de Valentina? Y cuando una de las armas disparó sin previo aviso, todos supieron que el tiempo se les acababa. Un estallido de luz iluminó sus almas, y mientras la verdad comenzaba a desmoronarse, Fernando entendió que ya nada sería igual. ¿Podría enfrentarse a lo que se avecinaba? Su vida había cambiado para siempre, y un nuevo misterio estaba a punto de revelarse. La luz brillante que envolvía a Valentina se intensificó, haciendo que todos los ojos se dirigieran a ella. Un silencio absoluto envolvió la sala, quebrado solo por el pitido alarmante de la máquina que frenéticamente marcaba su ritmo vital. Samuel, aturdido, sintió que el aire le faltaba. No podía apartar la mirada de su hermana, cuyo rostro palidecido parecía cobrar vida. De repente, un estruendo resonó. La puerta del hospital voló de un golpe, y una figura conocida se abalanzó a la habitación.
el padre de Valentina, un hombre desgastado por la vida y el sufrimiento, con las facciones marcadas por la tristeza, alguien que hasta ese momento había estado ausente, perdido en un mar de problemas propios. «Valentina», gritó, el dolor de años brotando de su pecho, pero su súplica quedó ahogada en el caos. Los hombres armados miraron hacia él, y en un instante el ambiente tenso estalló en otra ola de violencia. Fernando se movió instintivamente hacia Samuel, vislumbrando el Inez. «Samuel, aléjate», gritó, pero el pequeño ya estaba corriendo hacia su hermana, los gritos ecos aún resonando en su mente. Fue entonces cuando la verdad golpeó como un trueno. En medio del alboroto, el misterioso hombre que había amenazado a Fernando comenzó a reír. «¿No te das cuenta, millonario? Este es tu legado. Cada decisión, cada centavo ha llevado a este caos». La oreja de Fernando captó una frase que lo heló. «Legado». En ese instante, una imagen se proyectó en su mente. Un acuerdo oscuro, un negocio turbio del que había intentado escapar. Algo relacionado con tráfico ilegal de medicamentos. Un desastre que lo colocaba en la misma línea de fuego que los hombres armados. El eco de su pasado resonaba, y una verdad devastadora comenzó a surgir en su conciencia. Todo lo que había hecho había contribuido a la miseria de familias como la de Samuel y Valentina. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. De pronto, Valentina, en medio de su lucha por mantenerse en la vida, abrió los ojos. Unos ojos que parecían buscar algo. No solo claridad, sino respuestas. Fernando sintió escalofríos. ¿Qué si ella sabía algo que él ignoraba? Y entonces ocurrió. Los hombres armados comenzaron a apuntar hacia Valentina, como si ella fuera la clave de algo mucho más grande. «No, no», gritó Samuel, pero la desesperación no podía detener la marea que se avecinaba. El padre de Valentina, con la rabia de un tigre herido, se lanzó hacia los hombres. «Tocan a mi hija y los mataré», clamó con una fuerza que sorprendió a todos. Y en ese instante, mientras los hombres dudaban, Fernando vio su oportunidad. «Samuel, ven», gritó instintivamente girando hacia su amigo pequeño, pero fue demasiado tarde. Un disparo estalló en el aire, y el corazón de Fernando se detuvo. Todos miraron petrificados, y el eco del disparo resonó como un estallido en la sala. La escena se congeló. Samuel cayó al suelo, pero lo que todos pensaron que era un impacto inminente era solo un momento para salvar. «Espera», gritó Fernando, entre infinitas corrientes de angustia. Corrió hacia Samuel, sintiendo que cada paso era el último. La mirada de su amigo lo atravesó, llena de miedo, pero también de confianza. En ese momento, Fernando comprendió que su propia vida podía estar en juego, no solo la de ellos, sino de una historia que jamás habría imaginado. Las luces parpadeaban, el caos rodeaba, y el hombre misterioso sonreía, como si todo hubiera sido parte de un juego macabro. Pero en el fondo, Fernando se dio cuenta. Había un secreto que nunca había querido enfrentar. Uno que estaba conectado con cada demasiadas decisiones que había tomado. Mientras el silencio lo envolvía nuevamente, una voz conocida resonó en su mente, la de su madre, recordándole que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y en aquel instante, la verdad se desmoronó con una fuerza que... «¿Qué estás diciendo?», murmuró él, su voz temblorosa mientras se giraba, sintiendo que el suelo se abría bajo él como un abismo. Porque aunque había salvación, la verdad lo empujaba hacia un precipicio del que jamás podría regresar. La batalla por la vida de Valentina apenas comenzaba y el tiempo se agotaba. ¿Qué ocurrió en ese oscuro pasado que lo ligaba a esta familia? ¿Y qué haría ahora para salvarlos a todos? La luz brillante que envolvía a Valentina se intensificó, llenando la habitación de un resplandor casi sobrenatural. El sudor se acumulaba en la frente de Fernando, mientras sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Samuel, con los ojos fijos en su hermana, parecía no notar la creciente tensión. El hombre extraño, siempre observándolo todo desde un rincón, sonreía como quien conoce un secreto oscuro y profundo. «Valentina», gritó el padre,
su voz desgarrada por el terror y la desesperación. Pero fue el grito de no solo el padre lo que resonó, sino todo un legado de dolor que se cernía en el aire como un eco macabro. Fernando sintió un nudo en la garganta. Las revelaciones del extraño aún rebotaban en su mente, una verdad que lo rodeaba como un manto de sombras. Sin embargo, justo cuando parecía que la situación no podría volverse más tensa, un disparo rompió la atmósfera. ¡Bang! El sonido resonó y el mundo se detuvo. Todos miraron hacia la fuente del estruendo, y el caos se desató. En un acto de desesperación, Fernando lanzó su cuerpo hacia Samuel, pero el niño ya había caído al suelo, tocando a su hermana, su pequeña figura temblando de miedo. ¡Samuel!, gritó Fernando, mientras aquel disparo reverberaba en su mente. Todo quedó en un silencio helado. El tipo que había disparado se quedó petrificado. La habitación quedó atrapada en la incertidumbre. Valentina empezaba a convulsionar nuevamente. Su cuerpo se movió de una manera que todos los presentes sentían como un eco de la guerra interna que libraba. El horror que invadió la habitación se volvió espeso, aplastante. «¡Valentina, no!», aulló su padre. Mientras intentaba acercarse, los hombres armados sujetaban sus armas con nerviosismo. La situación se tornaba peligrosa. Pero entonces, en medio del caos, hubo un giro que nadie vio venir. El hombre extraño, que había estado observando, comenzó a reír con una risa fría y perturbadora. ¿Creen que Valentina es solo una niña en coma? Sus palabras cortaron el aire. Ella no es lo que parece. La habitación vibró con su revelación. Fernando sintió que su corazón se paraba. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba. Las miradas se volvieron hacia Valentina, como si la niña llevase el peso de un secreto tan grande como el universo. Ella es parte de un experimento, continuó el extraño. Su vida fue manipulada desde el principio. Y tú, Fernando, tienes más en juego del que crees. Los murmullos comenzaron a circular entre los hombres armados. La incredulidad flotaba en el aire. Samuel, confundido, miró a Fernando, buscando respuestas en sus ojos aterrados. Todo lo que Fernando había creído, cada sacrificio que había hecho, la idea de ser el salvador de aquella familia, se desmoronaba. No, no puede ser, musitó, casi para sí mismo. Las palabras del extraño seguían resonando en su mente. Valentina era parte de un oscuro hilo que unía a su familia de maneras que nunca había imaginado. Su enfermedad no es un accidente. Tu pasado la ha traído a este momento, dijo el extraño, cada palabra empujando más allá los límites de la realidad que Fernando conocía. Tienes que elegir. Seguir el camino que has caminado hasta ahora o enfrentarte a la verdad, a los hechos que has enterrado. La cuenta atrás comenzaba. En la habitación, el estruendo de la vida y la muerte se sentía más palpable. Fernando miró a Samuel, que estaba asustado, buscando en su amigo la seguridad que nunca había podido darle. Pero, en el fondo de su ser, Fernando sabía que estaban a punto de descubrir un secreto que podría destruirlo todo. Y como un cataclismo, las luces comenzaron a parpadear. El pitido del monitor se volvió frenético, y una sombra oscura se cernía sobre Valentina. La verdad estaba a punto de revelarse con toda su desesperación. Fernando, sintiendo que la realidad se deshacía, se preguntó, ¿era este el fin de su camino o apenas el principio de algo mucho más aterrador? Todo lo que creía saber estaba a punto de volar por los aires, y con cada segundo que pasaba, el destino de Valentina pendía de un hilo frágil. La luz brillante que envolvía a Valentina se intensificó, llenando la habitación con un resplandor casi sobrenatural. El sudor se acumulaba en la frente de Fernando mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Samuel, con los ojos fijos en su hermana, parecía atrapado en una suerte de trance, como si su pequeña mente supiera que algo monumental estaba por suceder. «Valentina», gritó su padre, su voz desgarrada por el terror y la desesperación. La atmósfera se volvió densa y eléctrica, una calma antes de la tormenta. Los hombres armados, que hasta ahora parecían inmóviles, comenzaron a murmurar entre ellos mirando hacia Valentina.
Fernando sintió que el aire se agotaba, como si un peso invisible aplastara su pecho. «Detente», vociferó Fernando sintiendo que todo se desmoronaba. Debido a la tensión, cada instante parecía un siglo. Pero justo en ese momento crítico, un eco resonó a través de la sala. Un sonido sordo como un tambor que hacía que los corazones se detuvieran por un instante. La luz que envolvía a Valentina parpadeó, y todos en la sala se giraron hacia ella. Los ojos de la niña se abrieron de golpe, brillando con un destello que nadie esperaba. Pero lo que ocurrió después fue aún más sobrecogedor. Sus labios se movieron, articulando palabras que retumbaron en la sala como un golpe de trueno. «No soy quien creen». Cada palabra hizo que el tiempo se detuviera. Fernando sintió un frío recorrer su columna vertebral. Las piernas de Samuel temblaron, y su pequeño rostro se tornó pálido. «¿Qué quieres decir?», balbuceó. Su voz un susurro lleno de miedo e incredulidad. Con cada palabra que Valentina pronunciaba, la tensión en el aire aumentaba. «Todo comenzó cuando mi madre...» Y la revelación se descargó como un relámpago. «Mi madre es una de las personas que tú, Fernando, traicionaste». El rostro de Fernando palideció. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía estar conectada a su oscuro pasado? El hombre extraño se inclinó hacia adelante, como si quisiera saborear la confusión en la cara de Fernando. «¿Lo ves? Tu pasado no solo te persigue, también ha herido a aquellos a quienes intentas salvar». Valentina continuó, su voz débil pero clara. «Ella fue parte de un experimento, algo que no debió ocurrir. Y tú eres el hilo que une todo esto». Esa revelación hizo que todos los rostros se fueran nublando. El aire se volvió espeso. El padre de Valentina, que había estado quieto, se lanzó hacia adelante. «¿Qué estás diciendo?», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido ensordecedor del pánico que se desató. Los hombres armados intercambiaron miradas nerviosas, y el caos comenzó a extenderse. Un estruendo retumbó en la sala cuando uno de los hombres comenzó a perder la paciencia. «Basta de charlas, necesitamos llevarla ahora». El jefe del grupo apuntaba su arma hacia Valentina, y Fernando sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. «No», gritó, lanzándose en un acto desesperado hacia Samuel y Valentina. El aire se tornó caliente y el dolor de su traición resonaba en su pecho. Las palabras de Valentina, como dagas, penetraban su corazón. «Ten cuidado, no eres quien piensas», escuchó en un murmullo que se desvaneció hasta convertirse en un grito abrumador. El disparo sonó como un tambor, y su corazón se detuvo. «Samuel». El tiempo se detuvo en la sala. El pequeño se lanzó hacia su hermana, y Fernando sintió que la vida se le escapaba de entre los dedos. La verdad parecía un torrente que arrasaba todo, y el eco de la revelación resonaba en su mente, un eco hasta entonces desconocido. Los hombres armados comenzaron a retroceder, y en un instante de caos, Valentina se levantó lentamente. Su mirada resplandecía con una fuerza casi sobrenatural. «Ustedes no saben el poder que he heredado». Con esas palabras la atmósfera cambió de nuevo, y todos se encontraron atrapados entre la incredulidad y la confusión. Fernando se dio cuenta de que algo mucho más oscuro estaba en juego. La conexión que creía tener con Valentina y su familia era solo el comienzo. En ese momento crítico, mientras la realidad parecía desvanecerse a su alrededor, se preguntó, ¿quién era realmente Valentina? ¿Y qué secretos aterradores continuaban ocultos en las sombras del pasado? Todo lo que creía saber se desmoronaba, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. ¿Podrían enfrentar esta nueva verdad? ¿Sobrevivirían a lo que estaba a punto de desatarse? El tiempo se agotaba, y el misterio se insinuaba cada vez más profundo. La luz brillante que envolvía a Valentina destelló con una intensidad inusitada, iluminando la sala de hospital como un faro en la oscuridad. Fernando sintió que cada fibra de su ser temblaba. «¿Qué está pasando?», susurró, más para sí mismo que para los demás.
Samuel, con los ojos abiertos como platos, se aferró a la mano de su hermana. Una conexión frágil, pero vital. El silencio que llenaba la habitación se había vuelto tangible, como una cuerda tensa a punto de romperse. «¡Valentina!», gritó su padre. La desesperación. Las palabras emergieron de sus labios con un eco casi místico. «No soy quien creen». El aire se volvió helado. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que le hizo olvidar por un momento el caos a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», preguntó Samuel, su voz temblorosa, una mezcla de miedo e incredulidad. «No soy solo una niña en coma», continuó Valentina, su tono cada vez más firme. «Todo lo que he vivido está conectado con un pasado que no entiendes. Hay algo oscuro en tu historia, Fernando, algo que te une a mí de una manera muy diferente». Las palabras sacudieron al millonario. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía su vida estar entrelazada con la de una pequeña? En un instante, las miradas se dirigieron a él, llenas de recriminaciones, preguntas sin respuesta flotando en el aire. El hombre extraño sonreía desde la esquina, sus ojos brillantes con un conocimiento que todos temían. «Es un juego mayor, millonario», musitó el extraño, como si su voz estuviera impregnada de veneno. «Toda tu vida ha llevado a esto, a esta niña, a este momento». Antes de que Fernando pudiera articular alguna respuesta, un disparo resonó en el aire, un sonido seco que cortó el ambiente como un cuchillo. Un hombre armado, que había permanecido en las sombras, había abierto fuego. Un grito desgarrador llenó la sala mientras el padre de Valentina se lanzaba hacia su hija, pero no era ella quien había caído, era Samuel, cuyo cuerpo yacía en el suelo, inmóvil. «¡Samuel!», gritó Fernando, su voz ahora un rugido de terror. Corrió hacia el niño, pero todo se desdibujó en su mente. El mundo se detuvo. Samuel, su pequeño amigo, estaba tendido allí, inmóvil, un charco de sangre empezando a formarse alrededor de su cuerpo. La imagen quemó en su retina. Un horror que jamás podría olvidar. El hombre extraño sonrió, su rostro iluminado por la tragedia que estaba a punto de cristalizarse. «Ahora lo entiendes, ¿verdad? Lo que hiciste, lo que has ignorado, ha terminado por llevar a esta situación. Todo lo que creías que era un acto de bondad se ha vuelto tu condena». Fernando sintió cómo el aire se le escapaba. Las palabras del extraño zumbaban en su mente mientras miraba a Samuel, el pequeño que había creído en él, que había depositado su confianza a ciegas. Sabía que había llegado demasiado lejos, que su pasado había regresado con una venganza. Todo se desmoronaba. «Esto no puede estar pasando», exclamó, pero su voz se perdió en un mar de caos. Una enfermera gritó, y los hombres armados comenzaron a moverse. El lugar se convirtió en un campo de batalla. La luz de Valentina era ahora un faro en medio de la oscuridad. Ella miró a Fernando, y aunque estaba viva, su expresión era intensa y profunda. «Tienes que salvarlo, Fernando, y para eso debes aceptar la verdad. La única forma de que Samuel viva es enfrentarte a lo que hiciste». El tiempo se detuvo, el mundo se desvaneció y solo existió el rostro pálido de Samuel, la sangre salpicando el suelo, la mirada deslumbrante de Valentina y sobre todo el oscuro secreto que los ataba a todos. Fernando sintió que su pasado se precipitaría hacia él y comprendió, con horror, que la única forma de salvar a Samuel podría implicar revelaciones que desatarían una tormenta aún mayor. «¿Qué has hecho, Fernando?», murmuró su conciencia, y la verdad se cernía sobre él como un eco que no podía ignorar. Todo lo que pensaba que conocía se desvanecía. La historia que había construido, la imagen de éxito y poder, se enfrentaba a un abismo, y solo podía ver el camino hacia el horror. ¿Era este el momento en que todo cambiaría para siempre? Mientras los hombres armados se acercaban y el caos los envolvía a todos, una pregunta resonó en la mente de Fernando. ¿Podría realmente salvar a Samuel, o estaba condenado a perderlo por siempre, arrastrando a Valentina con él en su caída? El tiempo se agotaba, y la verdad se fundía con la oscuridad. La luz brillante que envolvía a Valentina se volvió abrumadora.
Fernando sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. No puede ser, balbuceó, incapaz de procesar lo que significaban las palabras de Valentina. Samuel, con los ojos en su hermana, apenas podía respirar, su pequeño corazón latiendo rápido como un tambor en su pecho. «Lo que hiciste, lo que olvidaste», continuó Valentina, su voz resonando como un eco en la sala. Se estaba encendiendo una chispa de poder en ella, y el aire se hacía cargado. Fernando miró a su alrededor. Los hombres armados parecían indecisos, sus rostros reflejaban miedo y confusión. Esto era más de lo que cualquiera podía soportar. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un estruendo. La puerta de la sala se abrió de golpe y un grupo de hombres con trajes oscuros y máscaras entró rápidamente. La escena se volvió un caos instantáneo. «¡Al suelo!», gritaron, apuntando a todos con armas automáticas. Fernando sintió cómo el aliento se le quedaba atascado en la garganta. «¡No, Samuel!», gritó Fernando, lanzándose hacia su amigo. Pero el pequeño ya había caído de rodillas, aterrorizado, intentando proteger a su hermana. Un disparo. Todo sucedió en un parpadeo. El sonido atravesó a Fernando como una puñalada. Samuel se estremeció y su rostro se tornó pálido. «¡Samuel!», Fernando gritó, su voz rasgando la tensión. Pero antes de que pudiera llegar a él, Valentina, con una voz que parecía resonar desde un lugar más allá de este mundo, exclamó: «¡Detente!». Las palabras estaban impregnadas de fuerza, y en un instante el brillo a su alrededor se intensificó, forzando a todos a cubrirse los ojos. La habitación se inundó de luz, y cuando todos parpadearon, se dieron cuenta de que Samuel estaba de pie en lugar de caer. Pero no era el mismo niño asustado de antes. Sus ojos brillaban con una luz casi sobrenatural. Una chispa de poder emergía de él. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con una voz que no parecía suya. Los hombres armados se congelaron, mirándose entre sí, perplejos. Fernando se quedó sin palabras, aturdido. ¿Qué estaba pasando? Valentina sonrió débilmente, comprendiendo que el tiempo había cambiado. «Samuel, es hora de que sepas la verdad. Tu vida es más importante de lo que imaginabas». Todos los ojos se volvieron a Fernando, pero su mente se nublaba, asimilando lo impensable. «Esta familia no es quien creías», explicó Valentina. «El poder que hemos guardado durante tanto tiempo está conectado con la sangre. Samuel, tú eres el último en esta línea». «¿Qué?», murmuró Fernando, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿De qué hablas?». Y antes de que pudiera articular más, un fuerte estruendo se escuchó detrás de él, y un segundo disparo resonó. La habitación estaba llena de caos, pero la imagen de Samuel con un halo de luz desbordante quedó grabada en su mente. Samuel giró su cabeza hacia Fernando y una comprensión súbita brilló en sus ojos. «Eres parte de esto, Fernando. Todo está conectado por un secreto guardado durante generaciones». Fernando sintió que su corazón se encogía. Cada palabra era como un golpe directo al pecho. Cada frase desdibujaba la imagen de quien pensaba que era. «¿Cómo es posible?», preguntó Fernando, temiendo la respuesta. Pero en ese momento crucial, un hombre encapuchado dio un paso al frente, sus ojos fríos fijos en ellos. «La verdad es que todavía no lo entendéis», dijo con desdén. «Hemos estado esperando todo este tiempo. Samuel estaba destinado a más. Y tú, Fernando, has arruinado todo». Fernando miró a Samuel temiendo lo que vendría a continuación. El chico, una mezcla de inocencia y poder, parecía saber más de lo que debía. Y entonces sucedió lo inesperado que transformaría todo. Valentina, ahora envuelta en un brillo sobrenatural, se enfrentó al encapuchado y en un estallido de energía lo empujó hacia atrás. «No dejaré que toques a mi hermano». La tierra tembló bajo sus pies, y los hombres armados cayeron de espaldas, desarmados por una fuerza invisible. Fernando, aún sin aliento, miró a su alrededor. La verdad golpeó como un relámpago. Su vida, sus decisiones, todo estaba interconectado de una manera que nunca había imaginado. Solo podía preguntarse, ¿qué significaba realmente todo esto? ¿Qué lugar ocupaba él en este mundo que ahora se sentía tan ajeno y hostil?
Samuel y Valentina eran más de lo que aparentaban, y Fernando, atrapado entre el caos y la revelación, entendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La luz brillante que rodeaba a Valentina se intensificó, llenando la habitación con un resplandor casi celestial. Era como si la misma sala estuviera viva, vibrando con una energía palpable. Fernando sintió cómo una corriente eléctrica le atravesaba, nublando sus pensamientos. Samuel, paralizado, no podía apartar la mirada de su hermana, mientras Valentina, con una fuerza renovada, seguía hablando. «No soy solo una niña», repetía, su voz resonando como un eco, retumbando en cada rincón del cuarto. Pero el espacio se llenó de un murmullo profundo, una inquietud creciente entre los hombres armados, que temerosos comenzaban a retroceder. «¡Cállate!», gritó uno de ellos, apuntando con el arma hacia Valentina. Fernando sintió una hecatombe de terror apoderándose de él. «¡No la toques!», exclamó, intimidando a su manera. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la luz estalló. La habitación se llenó de un brillo cegador, y en un instante todo se redujo al silencio. Entonces ocurrió lo inimaginable. Con un movimiento de su mano, Valentina hizo que la luz se concentrara en un punto, y de repente el hombre armado que había gritado cayó al suelo, inmóvil. Un grito general resonó. Fernando sintió que el tiempo se detuvo y a la vez se aceleró. ¿Qué estaba sucediendo? Samuel apenas podía creer lo que veía. La transformación de su hermana lo llenaba de asombro. «Valentina, eres», comenzó a decir, pero las palabras se le enredaron en la garganta. «El secreto, el oscuro secreto», continuó Valentina, la luz a su alrededor pulsando con cada palabra. «Tú no estás a salvo, Fernando». Aquella afirmación quedó en el aire como un susurro escalofriante, abriendo una compuerta que liberarían más que solo secretos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Fernando. Pero la respuesta nunca llegó, porque en ese momento una nueva figura apareció en la puerta. Era la madre de Valentina, un rostro demacrado, pero con una chispa de determinación en los ojos, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Ahora es el momento», gritó ella, su voz retumbando con una urgencia que atravesó a todos. «Valentina, es hora de enfrentar tu destino». La revelación hizo que Fernando retrocediera, confundido. «¿Qué destino? ¿Pero quién eres tú?». La madre de Valentina se abalanzó hacia él, su mirada encendida. «Tú lo sabes, Fernando. Todo lo que creíste era por causa de un legado familiar que has ignorado. Valentina no es solo tu amiga. Ella es la clave, y tú eres parte de la solución, o de la condena». La sala se llenó de murmullos y el aire vibraba con la tensión de lo que estaba por desencadenarse. Pero en medio de la algarabía, el hombre extraño que había estado al margen comenzó a reír, una risa escalofriante que sacudió la atmósfera. «Así que todo se revela en este momento, lo que tanto has temido, Fernando. Eres el eslabón que une el pasado con el presente. La sangre que corre por tus venas no es lo que pensabas». Fernando se sintió desvanecer. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba, las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. La luz brillante se apaciguó, mientras la madre de Valentina avanzaba hacia él lentamente. «Fernando, tú eres el hermano de Valentina», reveló, y el mundo entero se detuvo. La sala resonó con el impacto de sus palabras. El aire se volvió irrespirable. Las miradas de todos se volvieron hacia él. El asombro y la incredulidad ocupaban sus rostros. Samuel, con el aliento entrecortado, murmuraba algo que no lograba completar. La madre continuó. «Tu familia, la conexión que creías perdida, ha estado contigo todo el tiempo. Nunca lo supiste ¿por qué? Porque tu padre lo ocultó». Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sangre se le heló. «No». Y justo cuando todo parecía desvelarse, un disparo resonó de nuevo. Una ráfaga implacable. Samuel cayó al suelo, y instantáneamente la luz se extinguió, dejando a Valentina sola, inmóvil, mientras el caos estallaba a su alrededor. El mundo de Fernando se desmoronaba. ¿Qué haría ahora? ¿La verdad lo había salvado
o condenado a todos? La pregunta flotó en el aire como un eco aterrador, y una sombra oscura se cernía sobre el futuro. Todo había cambiado para siempre. La sala se llenó de un silencio aturdidor después del disparo. Fernando sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo se desdibujó mientras miraba a Samuel en el suelo, su pequeño cuerpo inmóvil, y una ola de terror lo invadió. «¡No!», gritó, arrodillándose junto a él. La escena se volvió un caos de gritos y desesperación. Valentina, iluminada por la luz mística, extendió su mano hacia su hermano. «No, no puede ser», murmuró, mientras trataba de conectar con él. Aquel momento la atravesó, su voz resonando como un eco en la tormenta. «Samuel, necesitas volver». Las balas zumbaban en el aire. Los hombres armados miraban confusos, retrocediendo ante la energía que emanaba de Valentina. Su madre, con el rostro surcado por el dolor, dejaba escapar lágrimas que caían pesadas como plomo. «Levántate, hijo», suplicó intentando llegar a Samuel. Fernando sintió que el tiempo se ralentizaba. «Samuel, no te vayas», clamó, pero la luz parecía consumirlo todo. A su alrededor, el caos estallaba, gritos, disparos y la vida que se convertía en un mar de maldad. Sudor frío recorría su frente. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, Valentina gritó: «Samuel, recuerda». Y en ese instante, como si una chispa se encendiera dentro de él, Samuel abrió los ojos, brillando intensamente. El aire se volvió electrizante. La conexión entre ellos, ahora palpable, llenaba la sala. «Hermana», exclamó, mientras se incorporaba con una fuerza inesperada. Aquel brillo se expandió, tocando a todos los presentes y llenando sus corazones de esperanza. Fernando sintió que algo dentro de él despertaba. «Hemos estado atrapados en esto demasiado tiempo», pensó, dándose cuenta de que sí podía cambiar el destino. «Debemos unirnos», dijo Valentina, su voz fuerte y clara. «La verdad está de nuestro lado. Ustedes son más poderosos juntos». Las miradas se cruzaron. El miedo de los hombres armados se volvió evidente. «No están a salvo», murmuró uno de ellos, pero el poder unido de los hermanos hizo temblar los muros. Fernando, sintiéndose invencible por primera vez, se puso de pie. «Valentina, Samuel, juntos podemos acabar con esto». La sala estalló en luz otra vez, cada renacimiento apuntando al futuro que merecían. Sin pensarlo, todos se unieron formando un círculo. La luz central se expandió, envolviendo a la familia y a los hombres armados en un rayo que brillaba por encima de la tormenta de caos. Fernando sentía que los lazos que había forjado se fortalecían. «Cambia este destino», gritó, y en un momento de pura determinación, la luz se disparó hacia arriba, rompiendo todo lo oscuro. La sala fue sacudida como si el universo estuviera reaccionando a su acción perfectamente alineada. La barrera entre los mundos se quebró, y los hombres armados, ahora asustados, se dieron cuenta de que lo que estaban enfrentando era mucho más grande que ellos. Con la fuerza del amor y la verdad, el oscurantismo se desvaneció en un torrente de luz, llevándose consigo los secretos que habían acechado a Fernando. Cuando el último rayo se disipó, la sala quedó en calma. Samuel y Valentina, juntos, se abrazaron, mientras Fernando los miraba con lágrimas en los ojos, sintiendo que la carga del pasado se había levantado. «¿Está hecho?», preguntó Samuel, mientras su hermana asentía con una sonrisa. «Todo está bien ahora», respondió Valentina suavemente. Fernando sintió que la esperanza florecía dentro de él. Habían superado lo imposible. Mientras la familia se reunía en un abrazo, el hombre extraño, aún en pie, sonrió con pesar, como si entendiera que su juego había terminado. «Nadie puede luchar contra lo que une la sangre», murmuró en voz baja antes de desvanecerse. Así, el nuevo amanecer trajo consigo respuestas y cierre. La belleza de la conexión, del amor inquebrantable, había triunfado, y mientras el sol se alzaba en el horizonte, Fernando comprendió que el ciclo comenzaba de nuevo.
y aunque nuevas sombras acecharían, estaban listos para enfrentarlas juntos. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo.